La paz del Señor Jesucristo sea con usted, mi hermano, y con toda su familia, con todo lo que le rodeen. Y también con aquellos que lleguen a escuchar este audio, esta respuesta a esas inquietudes que usted me envió, hermano, que nacieron de la anterior respuesta. Bendito mi Señor Jesucristo, yo le decía a mi hermano, y para todos los hermanos que lleguen a escuchar, yo le decía a mi hermano que de este tema sí hay tela para cortar, o sea, esas preguntas que ahorita las voy a mencionar. Le decía que sí hay tela para cortar, pero en cantidad, porque todo el Evangelio, desde Mateo 1, Apocalipsis 22, es cristocéntrico y habla todo el Evangelio del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, los invito a todos a que escuchen esta enseñanza, este audio, esta respuesta, repito, que surgió de la anterior enseñanza, de la anterior respuesta a una inquietud del hermano, porque se van a sacudir cimientos, hermano, pero cimientos fundamentados en errores, en engaños, en interpretaciones privadas, hermano. Se van a sacudir esos cimientos. La pregunta o las preguntas, porque aparentemente era una sola, no, pero son dos, interesantísimas. Escuchen ustedes, mis hermanos. Dice, la pregunta aquí es: ¿hay alguien superior a este gran Dios y Salvador Jesucristo? Y al final del texto que me compartió el hermano Juan Carlos, dice, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Jesús es Dios o es otro Dios? ¿Sí ve? Mire que son dos preguntas. Por estas preguntas, hermano, y dado que todo el Evangelio habla de esto que pregunta este hermano, sino que lamentablemente ha llegado una doctrina a miles y miles de hermanos, una doctrina torcida, y se van a dar cuenta, hermano. Por eso les decía que va a sacudir cimientos. A raíz de esto, de que el Evangelio, todo el Evangelio habla de este tema, lo he llamado a este tema, a esta enseñanza, a esta respuesta, la he llamado por la misericordia del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios sin ser el Padre y sin ser otro Dios. Tremendo, mis hermanos. Y ustedes lo van a entender, porque como la pregunta es: ¿hay alguien superior a este gran Dios y Salvador? Les digo, hermanitos, a todos aquellos que llegan a escuchar este audio, algunos, yo quisiera que fueran todos, algunos de aquí en adelante van a encontrarle el sentido a muchas escrituras. Gloria a Dios, por la misericordia de Dios, así va a ser. Van a entenderlas. Y por la misericordia de nuestro Dios, ojo, mis hermanos, dejarán de adorar en error para adorar como debe ser, en espíritu y en verdad, como está escrito. Porque hay muchos adoradores ahorita, adoradores de corazón, sinceros. En todas las organizaciones, en todas las denominaciones hay verdaderos adoradores, pero la inmensa mayoría está adorando en espíritu, pero en error. Aunque en su corazón disientan de la doctrina que están escuchando, digan, no es como llega a mí, no es como yo lo entiendo, pero aún así adoran al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, a partir de esta enseñanza, yo confío y creo y sé que es así, bendito mi Dios, que algunos, repito, quisiera que fueran todos los que escuchen, que algunos de aquí en adelante van a encontrar ese sentido a muchas escrituras, van a entenderlas, y por la misericordia de nuestro Dios dejarán de adorar en error para adorar como debe ser, en espíritu y en verdad, mis hermanos. Esos son los adoradores que Dios busca, mis hermanos. Entonces, hermanos, dejemos que las escrituras hablen y la iglesia que escucha juzgue si lo que voy a exponer por la misericordia de Dios es en verdad o en error. Porque verán, solo escrito está.
No van a ver yo creo, no van a ver yo pienso. No, van a ver solo escrito está, sumando aquí y allá como está escrito. Porque escrito está, la suma de tu palabra es la verdad, no la resta, no la división, como hacen muchísimos que cercenan, dividen, parten las escrituras para sacar de contexto y enseñar diferente al verdadero evangelio. Entonces procuraré mostrar, ya para entrar en materia, procuraré mostrar lo que muchos no comprenden por causa de todas esas doctrinas nacidas, repito, de interpretaciones privadas de hombres corruptos de entendimiento. Bendito mi Señor Jesucristo. Iniciemos recordando estas escrituras. Iniciemos allá en Salmos, gloria a Dios, 136. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que le demos cumplimiento a las escrituras, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero aquí les aseguro, mis hermanos, que por la misericordia de Dios todo es bueno, porque todo es solo escritura. Salmo, les dije, 136, dice el verso 2: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Miren que ya empieza a decir la escritura, alabad al Dios de los dioses. ¿Cómo así, oiga? Pero si empieza el conflicto, no se dejen llevar por el conflicto y escuchen primero, hermano. Porque dicen, pero es que la escritura de Dios dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí dice, alabad al Dios de los dioses. ¿Cómo así? ¿Hay más dioses? Vamos a entender eso. Y devolvámonos al 82. También dice la escritura, empezando el Salmo, en el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Bendito mi Señor Jesucristo. Para entender esto, vamos a las palabras del Señor Jesucristo, allá en Juan. Gloria a Dios, acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Vamos al desde el verso 34. Bueno, leamos el 33, dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por la doctrina que estaba enseñando, ya le decían a él que se estaba haciendo Dios. Él nunca se hizo Dios. Él siempre dijo que era el Hijo de Dios. Nunca dijo que era el Padre. Y eso lo vamos a explicar también. Por ejemplo, ya la pregunta de Felipe. Ay, bendito mi Dios. Entonces, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y mire la respuesta del Señor Jesucristo, verso 34. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Ahorita lo leímos en los Salmos, y el Señor lo dice aquí, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. Recuerde que leímos el Salmo 82, verso 1, donde dice Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, pero no leímos el versículo 6, ahora sí leámoslo, para seguir comprendiendo. Dice, yo dije, vosotros sois dioses, vamos a ver a quién se refiere nuestro Dios Todopoderoso, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. O sea, le estaba llamando dioses a hombres. Tremendo. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Por eso es que el Señor Jesucristo hace referencia a ese salmo. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Ahora veamos a quién. Verso 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, aquí lo está explicando el Señor Jesucristo, a quienes Dios y su palabra, la Escritura, le llama dioses.
a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. O sea, ¿a quiénes? A los profetas, porque ellos eran la palabra de Dios, a ellos venía la palabra de Dios y ellos hablaban por Dios y por eso hacían señales. Recordemos las señales de Elías, de Eliseo, en fin, los profetas, porque a ellos venía. Entonces por eso dice, y a ellos la Escritura los llama dioses. Sí, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y ojo con lo que está ahí entre paréntesis. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Si la Escritura lo dice, eso es amén. Y son las palabras del Señor Jesucristo. Entonces Él les dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre, ojo, aquí empezamos con el tema del Padre y del Hijo, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Él nunca dijo, yo soy el Padre. Pero la doctrina unicitaria hoy, por interpretaciones privadas, lo confunde, lo pone en otro lugar como Padre, cuando nunca la Escritura, y lo vamos a ver porque tenemos un recorrido tremendo, nunca fue así, nunca dijo así, solo que han interpretado sacando de contexto. Entonces el Señor Jesucristo dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vamos a ver que sí, que el Padre Celestial envió a su Hijo. Él fue el que se encarnó, el Hijo de Dios, no el Padre. Y el Hijo es desde el principio y estaba con el Padre y sigue ahorita en el cielo de Dios. Lo vamos a ver. Esto va a estar maravilloso, bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, si esto dice la Escritura de aquellos a quienes vino la palabra de Dios a los profetas, que la Escritura los llama dioses y dice que no puede ser quebrantada la Escritura, ¿qué respecto al Señor Jesucristo? ¿Qué respecto a Él? Empecemos a mirarlo, bendito nuestro Dios. Él dijo, Hijo de Dios soy, y eso es amén, y eso es verdad, y nunca dijo, yo soy el Padre. Vamos a Hebreos, desde Hebreos 1, y van a ver, mis hermanos, que esto se va a poner más interesante. No sé, bendito mi Cristo, cuánto va a durar esto, no sé, pero que sea lo que Dios permita que sea. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es el error de la doctrina unicitaria, mis hermanos? Que cuando dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, les han enseñado, los han convencido que está hablando del Hijo de María. Y vamos a ver que no es así, que el Hijo siempre ha sido Hijo y sigue siendo Hijo. Bendito mi Dios. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Aquí da una de las razones por las cuales el Hijo es Dios. Tremendo. El Hijo es Dios, porque dice, a quien constituyó heredero de todo. Él es heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Pasemos al cuarto. Hecho tanto superior a los ángeles. La Escritura no puede ser quebrantada, mis hermanos. Aquí lo dice, que el Señor Jesucristo, el Hijo, fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahorita se empieza a rascar más de uno la cabeza. Y yo no sé quién se rasgará las vestiduras, pero es lo que escrito está. Y si escuchan, repito, todo el audio, van a comprender. Y el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo?
habla del Señor Jesucristo. Y ahora habla cuando lo envía a la tierra, porque el Padre envió al Hijo a la tierra. Verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Mire lo que le está dando el Padre a su Hijo. Ya dijo que lo constituyó heredero de todo. Le dio la adoración, por eso dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y luego dice el verso 7: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Quién? El Padre, obviamente. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ojo con lo que sigue, hermano. El verso 8. Más del Hijo, o sea, ese que hizo superior a los ángeles y que heredó más excelente nombre que ellos, dice, más del Hijo, dice: tu trono, oh Dios. Dios, el Padre, le está llamando a su Hijo Dios. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces mire que el Padre dice del Hijo: tu trono, oh Dios. Esto lo vamos a entender. Mire el verso 9. Has amado la justicia, está hablando del Hijo, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. O sea que el Padre unge al Hijo. Y ya ve que lo llamó Dios y le dijo: tu trono, Dios, por lo cual te ungió el Dios, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, las preguntas que leímos: ¿hay alguien superior a ese gran Dios y Salvador Jesucristo? Ya lo estamos viendo. Que sí, el Padre. Y lo vamos a ver porque hay cualquier cantidad de escrituras que confirman eso. El Padre del Señor Jesucristo. Lo que pasa, mis hermanos, es que cuando se introducen en el error, hermanos, pasan por encima de las escrituras y las pueden leer las veces que quieran y no miran, hermano. O sea, viendo no ven, como dice la escritura, y oyendo no entienden, no oyen, hermano. Entonces, por eso vamos acá a Efesios, para que vean que sí, que hay alguien superior. Efesios, empecemos en el Efesios 1. Gloria a Dios. Dice la escritura, leámoslo en el verso 15. Pablo en esta carta a los Efesios les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ojo con el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, hermano, el Señor Jesucristo es Dios, porque el Padre lo constituyó heredero de todo, porque le dio mejor nombre. Ya lo leímos y vamos a ver una cantidad de escrituras que lo confirman. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire que está haciendo la separación, el Padre de gloria o de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo mismo pido con esta enseñanza, que mi Señor Dios Todopoderoso le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por eso dice: gloria a Dios. Ahí más adelante dice el 19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? La fuerza del Padre, la fuerza de Dios opera en Cristo, mire, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Todo lo que vemos ahí muestra al Padre haciendo algo, recibiéndolo el Hijo. Y por eso dice
que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ojo con el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién, mis hermanos? El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de su Hijo, el Señor Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, yo quisiera leer aceleradamente, hermanos, para que no se me quede tema por el tiempo. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo hasta ahí nomás. Vamos a 2 de Corintios, aquí mismo 2 de Corintios al 11, para que ustedes vean. Verso 31, vuelve y lo dice. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor Jesucristo es Dios, sí hay alguien superior a este gran Dios y Salvador Jesucristo, lo estamos viendo. Pero a unos todavía sé que no se convencen. Si siguen escuchando y con sus Biblias abiertas, hermano, aunque yo sé que ustedes lo han oído, pero no han reparado, no se han detenido a pensar, a masticar el alimento. Entonces, esto también lo encontramos en Gálatas, en todas las cartas de Pablo. Pablo predicó al Hijo, no al Padre, al Hijo, y que este Hijo, el Señor Jesucristo, tiene un Padre. Por eso dice allá en Gálatas 1, verso 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Sigamos, vamos a Efesios. Bendito mi Señor Jesucristo. Efesios 1, versículo desde el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero quiero que vayamos al verso 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, ojo con lo que sigue, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, el Padre se había propuesto reunir todas las cosas en su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? Dice, continúa diciendo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas le están sujetas al Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por el Padre. Seguimos. Las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Todas las cosas las reunió el Señor en Cristo. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice aquí en esa misma carta, en el capítulo 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre hace la separación, hermanos. Él nunca enseñó. Pablo nunca enseñó, y lo vamos a ver incluso cuando él tuvo la revelación, las palabras que dice, él nunca enseñó al Señor Jesucristo suplantando al Padre. ¿Qué es lo que hace la doctrina de la unicidad? Poner a Cristo a suplantar al Padre. Y en Colosenses, pero digo que casi en todas las cartas lo dijo, ya Colosenses 1, en el verso 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pedro, vamos a 1 de Pedro 1, en el verso 3, las columnas, Pablo, Pedro, Juan, mire, dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Recuerde que estamos viendo que no es Jesús solo, es Él y el Padre.
Seguimos. Por eso le hablaba de la columna de Juan. Vamos a la primera carta de Juan. Gloria a Dios. Al capítulo 1, leámoslo desde el verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanitos, ¿cuándo se escribieron estos documentos, estas cartas? Muchísimo después de la partida de nuestro Señor Jesucristo se escribieron los evangelios, las cartas de Pablo. Pablo persiguió a la iglesia, consentía en la muerte. Él mismo lo dice en el libro de los... Está registrado en el libro de los Hechos. Él consentía en la muerte de miembros de la iglesia, los perseguía, los sacaba, iba con cartas, con autorizaciones, iba con soldados, autorizaciones de los sacerdotes y los sacaba de sus casas, los obligaba, él mismo lo dice, que los obligaba a blasfemar. Y todos los documentos de Pablo, todas las cartas de Pablo muestran al Padre y al Hijo subordinado al Padre. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, sigamos viendo por qué el Señor Jesucristo es Dios sin ser el Padre y sin ser otro Dios. Entendamos lo que a mis hermanos no le han podido explicar. Bendito mi Señor Jesucristo. Empecemos en Mateo, porque como les dije, aunque ya he leído unas escrituras aquí, todo el Evangelio, desde Mateo a Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento nos muestra que el Señor Jesucristo es Dios, sin ser el Padre. Desde Mateo hasta Apocalipsis está eso escrito, y sin ser otro Dios. Mateo 11, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura en Mateo 11, 27. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ay, es que ahí está hablando Jesús, el Hijo de María. No, Señor, lo vamos a ver que no. Que el Hijo, repito, ha sido desde el principio hasta el fin. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Gloria a Dios. Pasemos a Juan. Juan capítulo 3. Vamos al versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Recuerde que ahora lo leímos anteriormente, que las que están en el cielo como las que están en la tierra, todo lo reunió en Cristo. El Padre reunió todas las cosas y todas las entregó en las manos del Hijo. Mis estimados hermanos, gloria a Dios. Vamos nuevamente a las cartas de Pablo, 1 Corintios 15, y sigamos confirmando esto, por qué el Señor Jesucristo es Dios sin ser el Padre. Aunque ya lo leímos cuando iniciamos, ¿no? Iniciamos con la escritura donde dice Dios es hoy, y cuando en hebreo se dice más del Hijo, dice tu trono, oh Dios, y que Dios lo ungió. Sin embargo, sigamos aquí. Dije 1 Corintios 15, versículo 27. Nuevamente, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? El Padre. Reconfirmando, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, ojo con lo que sigue, mis estimados hermanos, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea, al Señor Jesucristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, que el único que no está sujeto al Señor Jesucristo es aquel que le dio todas las cosas, que le sujetó todas las cosas. El Padre no está sujeto, obviamente, al Señor Jesucristo, porque es el Padre el que le sujeta todas las cosas, y por eso dice aquí, claramente se exceptúa. ¿Ve? Por eso es bonito también, hermano, conocer el significado de la lengua, aunque esta palabra no es muy complicada, excepto tal cosa. Claramente se exceptúa. Bendito mi Dios. Pero mire lo que sigue.
pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pero esto es al final, cuando haya derribado todo imperio, cuando haya vencido a todos los enemigos. Eso lo leemos más adelante también. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Bendito mi Señor Jesucristo. ¡Qué tema! Y precisamente surgió ahorita porque desde hacía mucho tiempo quería cargarlo. Entonces vamos a Juan, capítulo 6, y vamos al verso 37. Ojo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, siempre subordinado al Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Porque todas las cosas se las da el Padre, se las dio y las sujetó. Aquí mismo en el capítulo 13, Juan 13, gloria a Dios, el versículo 2, mire, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ojo con el 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba. El Hijo vino de allá era el Hijo. Aquí en la tierra, mientras estuvo en la carne, siguió siendo el Hijo. Y cuando partió nuevamente al cielo, sigue siendo Hijo en la condición de Hijo, hermano. Y lo vamos a ver con las Escrituras, a confirmarlo. Ya estamos confirmando mucho, pero todo eso lo vamos a confirmar. Sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Gloria a Dios. Por eso, aquí mismo en el capítulo 16, dice el Señor, palabras del Señor Jesucristo en el verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla, hermano! Cuando mis hermanos comprendan esto, si ahorita adoran al Señor Jesucristo, lo van a adorar aún más, le van a amar aún más, pero le van a adorar, a amar y adorar en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y por eso, leamos allá, devolvámonos a Mateo. Mateo capítulo 22, gloria a Dios, y vamos al verso desde el 41. Y estando juntos los fariseos, ay, miren lo que pasa aquí, bendito mi Cristo. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron. Y ellos contestaron, de David. ¿De David? Entonces, bendito mi Cristo, les dice él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, hombre, es lo mismo que ahorita usted hacerle la pregunta a un ministro de esta congregación que predique esa doctrina. Le hace pregunta a usted y o lo envuelve con interpretaciones nacidas de su cabeza o de lo que ha aprendido de otros, o no le responde. Lo mismo aquí los fariseos. Cuando ellos le responden de David, les dice el Señor, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y ojo que en lo que sigue miramos al Padre y al Hijo. Verso 44, dijo el Señor a mi Señor. Bendito mi Señor Jesucristo. Vaya ya al Salmo 110 creo que es que está eso. Ajá. Dios dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Obviamente la Reina Valera dice, Jehová dijo a mi Señor. En el Espíritu está aquí David diciendo esto. Dijo el Señor a mi Señor. Gloria a Dios. Volvamos a Mateo y sigamos que esto que dice aquí el Salmo, porque leí fue desde el Salmo, lo está diciendo acá el Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
Oye, es que yo me remito inmediatamente a un diálogo de un hermano inquieto, un hermano que quiere que le expliquen la verdad, que no entiende y le pregunta a su ministro y el ministro tampoco le puede responder y se enreda todo y el hermano se va rascando de la cabeza para la casa. ¿Yo qué hago? Tremendo, mis hermanos. Pues si David le llama Señor, le dice el Señor a los fariseos, ¿cómo es su hijo? Verso 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bendito mi Señor Jesucristo, la sabiduría, mi Señor. Y por eso, hermano, porque vimos que todas las cosas le fueron entregadas al Señor Jesucristo por el Padre, le entregó todas las cosas, le entregó todo el poder, le entregó todo el juicio, incluso poder de dar vida, le entregó toda autoridad. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo, como hijo, ¿no será Dios? Por supuesto, hermano. Si le entregó el Padre todo el poder, todo el juicio, toda autoridad, le entregó poder incluso para dar vida. Por eso es que la Escritura lo llama Dios Todopoderoso al Señor Jesucristo, porque tiene el poder del Padre. Todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Y por eso en Juan 5, vamos acá 5 y seguimos escudriñando las Escrituras y entendiendo. Juan 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Oiga, qué mensaje tan maravilloso. Todo lo que hace el Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre es Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. El Hijo es Dios. Si todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Ahora, ¿es otro Dios el Hijo? No, lo vamos a entender también. Ay, bendito mi Señor Jesucristo. Y mire aquí mismo. Gloria a Dios. Sigamos, el verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Ojo con el 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ya vimos que dice que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. El Padre levanta a los muertos y le dio autoridad al Hijo para que también a los que quiera Él les dé vida. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué otra cosa. Ya hablamos aquí que le dio todo el poder. Hablamos que le dio poder de dar vida. Vamos a ver lo que dice aquí del juicio. Versículo 22, Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga. Hermano, miren el rol. Miren al Padre y miren al Hijo. Porque el Padre a nadie juzga. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién juzga? Aquí lo dice. Sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo es Salvador. El Hijo ahorita es abogado ante el Padre, pero el momento va a llegar en que va a ser juez, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y vea lo que sigue en el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere nuestro Dios, que honremos al Hijo. Y por eso es que dice el Señor que Él es el camino al Padre. No podemos saltarnos ese paso. Y ojo lo que dice aquí: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Vino el Padre o vino el Hijo? ¿Y cómo vino el Hijo? Porque el Padre le envió, mis estimados hermanos. Gloria a Dios. Y por eso dice la Escritura, vuelve en el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta? Siempre el Padre dándole todo al Hijo, y por eso el Hijo es Dios. Mas del Hijo dijo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y 28, no os maravilléis de esto. Yo sé que a algunos o a muchos quisiera que fueran pocos o ninguno que se asombrara de esto o que se negara a esto. Y yo, oiga, bendito mi Dios, lo que no habíamos podido ver. ¿Ah? No se maravillen de esto. Y continúa diciendo: porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, y ahí sigue otro tema. Entonces vamos, bendito mi Señor Jesucristo, nuevamente confirma el Señor ahí en el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Siempre en las Escrituras encontramos que el Padre envió al Hijo, no que el Padre vino. Bendito mi Dios, bendito mi Padre Celestial. Y por eso dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice el Señor, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. O sea, ¿quién? El Padre. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces la autoridad de Cristo, el poder, el juicio, la deidad del Señor, todo procede del Padre. Y esto, bendito mi Señor Jesucristo, lo hace Dios en Él. Y por eso, hasta los mismos demonios que el Señor Jesucristo les reprenda, lo reconocían. Volvamos a Mateo. Mateo capítulo 8, en el verso 29. Aquí está narrando cuando llegó a la tierra de los Gadarenos y vinieron a su encuentro, dice la Escritura, 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Dice el verso 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Hermano, ellos estaban viendo al Hijo de María, que es que la doctrina pentecostal enseña, hermano, porque siguen viendo al Señor Jesucristo en la carne. Eso lo vamos a mencionar también más adelante. No, hermano, no han entendido. Veamos, hagamos un paréntesis aquí, vamos a Romanos, lo que no han entendido, porque aquí los demonios se referían al Hijo de Dios en todo tiempo, no en esa manifestación en carne. Póngale cuidado, dice Romanos, esto no lo han entendido, mis hermanos. ¿Qué no han entendido? Que el Hijo de María murió. Y ojo con lo que les voy a decir. Y otro resucitó, no el Hijo de María. Pero mis hermanos siguen viendo al Hijo de María. Y por eso es que se confunden en tantas cosas. Ahora dirán: ¿cómo así que resucitó otro? Sí, mis hermanos. Y le hago un adelanto, hermanitos, de todos los hermanos que ya hayan fallecido. Cuando nos volvamos a reunir con ellos, no nos vamos a reunir con ellos en el mismo cuerpo que tenían ellos. Y si nosotros partimos, la resurrección no va a ser en este mismo cuerpo, hermano. Va a ser en un cuerpo glorioso, en otro cuerpo diferente. Por eso el Señor Jesucristo, incluso cuando resucitó, no lo reconocían. ¿Se acuerdan? Que Él incluso a veces estaban las puertas cerradas y se ponía en medio de ellos, se materializaba en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Es un cuerpo glorioso. Entonces, lo que no entienden está en Romanos 7, verso 4. Van a ver que Pablo también lo dice. Uno fue el que murió, otro el que resucitó. Esto en cuanto al cuerpo. Por eso dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, aquel cuerpo que murió, mis estimados hermanos. Pero ojo con lo que sigue.
para que seáis de otro. Oiga, ¿cómo así? Yo creo que aquí más de un hermano. Oiga, ¿cómo así que yo que soy muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sea de otro? ¿De cuál? Pues del Señor Jesucristo, pero no del crucificado, sino del resucitado, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Lo aclara Pablo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero como le digo, muchísimos en el mundo, por esa doctrina, siguen viendo al Señor Jesucristo en la carne, el Hijo de María. Y Pablo también nos enseña y nos advierte sobre eso. Vamos a 2 de Corintios, al capítulo 5, desde el verso, bendito mi Señor Jesucristo, el recorrido que estamos haciendo y que todavía falta por hacer. Desde el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y ojo con lo que sigue. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Bendita la sabiduría de nuestro Dios y la sabiduría que le dio al apóstol Pablo. Por eso Pedro en una de sus cartas también dice que Dios le dio una sabiduría a Pablo y que había muchas cosas difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes. Busquen la palabra, el significado de la palabra indocto. Dice la Escritura que los indoctos e inconstantes tuercen las palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque no las entienden y porque no se dan a la tarea de escudriñar, de orar, de clamar, de pedirle al Señor entendimiento. Entonces mire lo que dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dejen de ver, mis estimados hermanos, al Hijo de María. Vean al resucitado, que siempre ha sido Hijo de Dios. Por eso, incluso el Evangelio de Marcos inicia de esta manera, mis hermanos. Vean, Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si un hermano de esa doctrina quisiera reescribir, voy a delirar un poco. Si un hermano de esa doctrina quisiera reescribir Marcos, diría: principio del Evangelio de Jesucristo, nuestro Dios Padre. No, esto se escribió muchísimo después de la partida del Señor Jesucristo y siempre dicen Hijo de Dios. Y ya vimos en parte por qué es Dios, porque todo se lo entregó el Señor, todo se lo sujetó, todo poder le dio, toda autoridad le dio, poder de dar vida y vida en sí mismo. Y por eso Juan 1:18, yo no sé si ya lo habíamos leído, pero volvamos, bendito mi Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan, aquí vamos al verso 34. Este testimonio es de el Bautista. Dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bautista era un profeta, fue un profeta de Dios. Tremendo, bendito mi Dios. Entonces, por eso está escrito aquí en Juan, en el capítulo 3, desde el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden, el Hijo estaba con el Padre. Y ahora vemos una escritura que también nos aclara eso. No el Hijo de María, no, el Hijo de Dios. Dejen de ver al Señor Jesucristo en la carne, el Hijo de María, y pasen a ver al resucitado de que habla Romanos 7:4. Y mire, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ojo, hermanitos, con esta advertencia: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Aquí mismo en Juan, leamos esta en el capítulo, leámoslo en el 9. Veámoslo desde el verso 34. Este fue el ciego que el Señor le volvió la vista. Le dicen los fariseos:
Juan 9:34. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Se creían, mejor dicho, con toda la sabiduría. Y le expulsaron al que era ciego y ahora veía. Oyó Jesús, verso 35, que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por eso allá, hermano, en el libro de los Hechos, gloria a Dios, en el bautismo de Felipe, en el bautismo del eunuco, que dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta del eunuco es: creo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces sigamos acá, en la primera carta de Juan. Gloria a Dios, ya llevamos una horita, bendito mi Cristo, pero creo que esto requiere otro poquito. Primera de Juan, capítulo 4, para dar más escritura, hermano, porque imagínense una enseñanza citando todo el Nuevo Testamento. ¿Cuánto nos llevaría, hermanos? Traté de resumir lo más posible. Primera de Juan 4, desde el verso, 14, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Como si el Señor Jesucristo fuera el Padre, mucho tiempo después de haber partido nuestro Señor Jesucristo, que se escribieron estos evangelios, va a decir Juan: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Pues diría: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre vino y se hizo Hijo. No, mis hermanos, Él envió al Hijo, como todo lo que hemos leído. Y dice la Escritura en el 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso, repito, Pablo siempre fue eso lo que predicó. Él no predicó otra cosa. Desde el día de la revelación, acuérdense que les dije que iba a hablar. Ahora sí se me secó la garganta, bendito mi Dios. Desde el día de la revelación, vamos a Hechos. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Hechos, capítulo 9. Desde el verso 1 inicia la narración de la conversión de Pablo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Bueno, y ahí está toda la conversión. Vamos al verso que más me interesa, hermano, porque ustedes pueden leer el resto y todos conocen las Escrituras. Dice: cuando ya lo visitó Ananías, leámoslo desde el verso 18. Bueno, es el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, o sea, sobre Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. Oiga, ojo que dice el Señor Jesús. Recuerden que obviamente, pues ya el resucitado, ¿no? Entonces dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pablo, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ojo con el verso 20. Por eso le digo que Pablo desde la conversión predicó a ese Jesús que se le manifestó como el Hijo de Dios, porque eso es lo que es, el Hijo de Dios. Enseguida predicaba, verso 20, Hechos 9, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mis hermanos, abran su entendimiento, no se cierren a la verdad, hermano. Pablo nunca predicó que el Señor Jesucristo era el Padre. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que el Padre se le había manifestado. No, el Hijo de Dios, Jesucristo, se le manifestó a él.
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso la carta a los romanos, creo que ya la leímos, pero recordémoslo, bendito mi Cristo. Romanos, desde el 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Obviamente, ahí hace la aclaración, que según la carne era del linaje de David. Pero siempre habla del Hijo. Luego, vamos al verso, aquí mismo en Romanos 1, el verso 9 dice, porque testigo me es Dios, o sea, el Padre, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y allá en Romanos 8, vea lo que enseña Pablo, hermano. Por eso yo en algunas ocasiones me he atrevido a decir que si Pablo estuviera enseñando ahorita, ay, bendito mi Señor Jesucristo, si algunos querrían darle palo, hermano, apedrearlo, porque enseña la doctrina verdadera. Romanos 8 dice del verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿sí ve? Envió al Hijo, pero no lo envió en ese cuerpo espiritual que mantenía en el cielo, no, lo mandó en semejanza de carne. Y por eso dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos aquí mismo, saltémonos unos versos y vamos al verso 29. Porque a los que antes conoció, esto es contundente, hermano, como todo lo que hemos leído, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Recuerden que nosotros, cuando recibamos ese cuerpo que Dios nos tiene preparados, seremos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Repito, no miren ya al Hijo de María, bendito mi Señor Jesucristo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso, aquí mismo, en el 32 dice, bueno, el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así como nuestro Dios le dio a su Hijo todas las cosas, está diciendo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bendito mi Señor Jesucristo, qué promesas tan maravillosas. Y por eso en 1 Corintios, capítulo 1, verso 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que lea de Pablo va a mostrar al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo, hermano, todo. Si usted lee aquí en 1 Corintios 15, ¡ay, este es maravilloso! Vamos a leer 1 Corintios 15, gloria a Dios. Vamos a leerlo desde el verso 22. Miren, vean. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y ojo con el 24, hermanos. Recuerde lo que leímos de que el Padre le sujetó todas las cosas. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Va a llegar un momento en que el Señor Jesús, como el Padre le sujetó todas las cosas, le entregó todo el poder, le entregó, va nuevamente a entregarle al Padre. Por eso dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y vuelve y dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto ya lo habíamos leído. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que el Hijo siempre es desde el principio hasta el fin? Por eso allá en Apocalipsis dice, principio y fin, alfa y omega, primero y último. Bendito mi Dios. Porque cuando ya se haya suprimido todo hasta el postrer enemigo que será destruido de la muerte, entonces el Señor Jesucristo, cuando todas las cosas le estén sujetas, Él también, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¡Qué maravilla! Bendito mi Dios. Y por eso, allí en 2 de Corintios, ya no aquí en primera, sino en 2 de Corintios, aquí en el capítulo 1, en el verso 19, mire las palabras de Pablo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Ellos, ningún apóstol, ninguna escritura en el Nuevo Testamento dice que el Señor Jesucristo es el Padre. Por eso dice aquí, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Y por eso en Gálatas, mire cómo le explica a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15, vea, mire cómo lo explica. Pero cuando agradó a Dios, o sea, al Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, oiga, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí. Alguien de esa doctrina diría, porque cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelarse Él mismo, el Padre en mí, no, a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo siempre predicó al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Por qué? Porque él predicó por el mismo Espíritu. Y ya lo vimos que Pedro también habla de esto, Juan, Pedro, todos. Y por eso aquí en el capítulo 2, bendito mi Cristo, ya nos queda poco, gloria a Dios, capítulo 2, bueno, poco entre comillas, bendito mi Dios. Verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, nuevamente el Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito mi Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4, adelantémonos 2 capítulos, desde el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre envió a su Hijo. Jamás encontrará usted, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre se manifestó como Hijo, o el Padre se hizo Hijo. No, siempre dice Dios envió a su Hijo. Y luego sí explica, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque lo puso a que participara de carne, para, verso 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, dice aquí que cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hermanitos, y lo va a volver a enviar. Qué cosa tan tremenda, la Escritura lo dice, lo va a volver a enviar. Vamos a Hechos, devolvámonos a Hechos para que miremos eso. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hechos 3, leámoslo acá desde el verso 19. Dice, este fue en el discurso de Pedro, bendito mi Cristo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ojo con el 20, mis estimados hermanos. Y Él, o sea, nuestro Padre Celestial, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. El Padre va a volver a enviar al Hijo. Y ojo con lo que vamos a leer, mis hermanos. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ojo con lo que sigue. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, o sea, a ese que partió, que los apóstoles lo vieron partir, que los ángeles le dijeron a los apóstoles, así como le vieron partir, así mismo lo van a ver que regresa. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando todo llegue el momento, el tiempo de ser restaurado todo, el Padre va a volver a enviar a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Por eso es que está escrito así, de esta siguiente manera. Vamos a Juan. Gloria a Dios, hermano, esto es solo escritura, hermano. Juan 5, vamos al verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ojo, mis hermanos, ojo, porque vamos a leer también una escritura que dice que hacen al Padre, a Dios lo hacen mentiroso, porque no creen en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Y por eso aquí en el 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que le creamos a Él, que Él envió al Hijo, y que creamos en el Hijo, así como creemos en el Padre Celestial. Vamos al verso 30, donde el Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, siempre diciendo que el Padre le envió. Gloria a Dios. Y en el verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, oiga, Dios, el Padre le dio unas instrucciones a su Hijo, y Él todas las instrucciones vino y las cumplió tal cual. Por eso dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por eso, veamos aquí también en el capítulo 6, gloria a Dios, pasemos al capítulo 6. Esto hay escritura, hermano. Capítulo 6, verso 40, mis hermanos. Gloria a Dios. El que ama la verdad, el que ama la palabra de Dios, hermano, se goza. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, todo el que ve al Hijo. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, Juan 6, estamos leyendo el 40. Nuevamente lo confirma ahí en el verso 57. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Nuevamente confirmando que el Padre le envió. Pero vamos a Juan 14, que aquí hay algo que responde esa pregunta: ¿hay alguien superior a este gran Dios y Salvador Jesucristo? En las mismas palabras del Señor Jesucristo. Leamos primero Juan 14, en el verso 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahorita, si Dios lo permite, vamos a leer unas escrituras. Cuando el resucitado, María Magdalena lo fue a tocar, dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Y le dice a María Magdalena, ve a mis hermanos y diles, subo
a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces tiene nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, ¿tiene Dios? Por supuesto que sí. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Luego, en el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire que Él siempre pide al Padre, ruega al Padre. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ojo con el verso 23, mis hermanos. Hombre, pero es que como esa doctrina quiere tapar todo esto que hemos visto, hermanos. Llevamos 1 hora leyendo solo escritura. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso el verso 28, que es el que quería mostrarles con mayor énfasis, hermana. Dice el Señor, habéis oído que yo os he dicho, voy, o sea, al Padre, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. ¿Sí ve? Porque el Padre es mayor que yo. Porque el Padre es mayor que yo. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso usted encuentra escrituras, hermanos, que hablan del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también en Juan, aquí mismo en el capítulo 8, en el verso 16, dice que no es solo. Él no es solo, dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en el verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Juan 12, porque como aquí estamos leyendo Juan 14, que no quise leer desde el verso 8, que dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Este es uno de los caballitos de batalla de la doctrina pentecostal. ¿Qué dicen? ¿Sí ve? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? Él no está diciendo que Él es el Padre. Y por eso Juan 12, regresémonos, allá en el verso 44 lo explica. O sea, ya Juan lo había explicado, porque dice en el verso 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. No que Él sea el Padre, Él es la imagen de ese Padre invisible. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre le dio por hacer lo hizo, y obediente hasta la muerte de cruz. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahí en Juan 10, dice en el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque ya leímos que Dios le dio esa autoridad, ese poder de dar vida al que Él quiera y tener vida en sí mismo, lo leímos. Entonces, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, de mí mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todo se lo dio el Padre, ya lo hemos leído, lo hemos visto, lo repetimos, gloria a Dios. Y en este verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. No dice yo y el Padre somos el mismo, no, vayan al griego. Pero no me voy a poner a explicar ahorita, que como usualmente hago, vayan al griego. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque la unidad tiene varias acepciones, el significado de uno, de unidad, no necesariamente singularidad.
sino concordancia también. Y el Señor Jesucristo concuerda en todo con el Padre. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Pero eso sería profundizar en otra cantidad de cosas, hermanos. Entonces, volviendo allá a Juan 14, gloria a Dios. Y ahora sí, ya estamos terminando, mis hermanos. Juan 14, gloria a Dios. Dice el Señor Jesucristo en el verso 28: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, veamos ya para terminar. Estoy como emocionado, mis hermanos. Ya para terminar, miremos otras escrituras. Espero no demorarme mucho, pero esto es concluyente porque estoy ya resucitado. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos a las palabras del Señor resucitado. O sea, en ese cuerpo glorioso que no reconocían, que podía manifestarse entre ellos cuando estaban encerrados porque el miedo era tremendo. Entonces vamos a Juan 20. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice desde el verso... Bueno, el 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles. O sea, el Señor Jesucristo ya no estaba. Y ella pensó que alguien se lo llevaba, porque vio al Señor pero no lo reconoció. Y le dice: bueno, los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué llora? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Tremendo, no reconocía al Señor Jesucristo. No estaba en ese cuerpo hijo de María. Y por eso recordamos nuevamente Romanos 7:4. Morimos a la ley del cuerpo de Cristo para ser de otro, del que resucitó de los muertos. Y ya no vemos a Cristo según la carne. No podemos seguir viendo al Señor Jesucristo según la carne. Entonces Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Oh, mis hermanos, ya lo habíamos dicho, pero aquí lo estamos leyendo. Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermano, el que hizo las preguntas. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Hay alguien superior a este gran Dios y Salvador Jesucristo? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Quién es ese superior a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Precisamente el que le sujetó todas las cosas, el que le dio tener vida en sí mismo, el que le dio todo el poder, el que le dio todo el juicio, el que lo hizo Dios y lo estableció y le dio un trono. ¿Jesucristo es Dios? Por supuesto que sí. ¿El Padre es Dios? Por supuesto que sí. ¿Jesucristo es otro Dios? No. Es Dios por todo esto que le dio el Padre y porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso es Dios, porque en Él habita el Padre. Pero sigue siendo subordinado al Padre, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero va a llegar un momento en que Él también se va a sujetar al Padre, para que Dios sea todo en todos. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por eso aquí le dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Recordemos que cuando Él estaba en carne, cuando estaba en la carne del Hijo de María, como Hijo de María, le llamaron Maestro Bueno. Vamos a esa escritura. Eso está ya en Mateo 19, gloria a Dios. Estamos terminando, pero esto, hermano, cada rato es más bueno, bendito mi Cristo. Mateo 19, al verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire que le llamó la atención porque le dijo Maestro bueno. Y eso está también allá en Marcos 10, 17 y 18 y en Lucas 18, 18 y 19.
Bueno, pero veamos, ya resucitado, cuando dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, ¿cómo le llamó Tomás, el incrédulo? Ahí mismo en Juan, a Juan capítulo 20. Y miremos acá en el verso, recordemos que el Señor Jesucristo se manifestó a sus apóstoles, pero Tomás no estaba. Por eso el 24, Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga, tremendo, y vio todos los milagros. Tremendo, bendito mi Dios. No creeré si no lo veo. Hay gente que tiene, y son muchísimos que tienen que ver para creer. Tremendo, hermano. 8 días después, dice la escritura aquí, Juan 20:26. 8 días después estaban otra de sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, vea, se materializó adentro. Ese es el cuerpo que recibiremos nosotros, porque seremos a la imagen del Hijo de Dios. Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y mire la respuesta de Tomás. ¡Ay, sí! Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¡Ay! ¿Y qué dijo el Señor? ¿Acaso lo reprendió, lo corrigió como corrigió a aquel que le llamó maestro bueno? No, porque ya estaba en su cuerpo glorificado, en el cuerpo que ascendió al cielo y en el cuerpo que va a regresar, mis estimados hermanos. En ese cuerpo le veremos. Y en ese cuerpo es Dios Todopoderoso, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y Dios el Padre le sujetó toda la creación, todas las cosas, tanto las invisibles como las visibles, mis estimados hermanos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y por eso hasta en Apocalipsis, hermanos, hasta en Apocalipsis, por ejemplo, iniciando Apocalipsis, ya vamos a terminar, pero yo creo que algunos no querrán que esto se acabe, mis hermanos, porque queda mucho por leer. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Y es Apocalipsis, mis hermanos. Pero mire lo que sigue, que Dios le dio. La revelación de Jesucristo, el Hijo, que Dios el Padre le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí en este caso, el Padre le da esa revelación al Señor Jesucristo y Él envía a su ángel para que se la declare a Juan, para que se la dé a Juan. Y por eso encontramos, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, allí en Apocalipsis, bendito mi Dios, aquí en el capítulo 2, por eso le digo yo que el Evangelio da testimonio desde Mateo a Apocalipsis que el Señor Jesucristo fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y seguirá siendo el Hijo de Dios. Siempre ha sido Hijo, mis estimados hermanos. Apocalipsis 2, vamos al verso, aquí en el 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Se da cuenta? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el que estuvo muerto? El Señor Jesucristo. Por ahí salió un ministro pentecostal, que mi Señor Jesucristo tenga misericordia, Él es grande en misericordia, diciendo la gran herejía que el Padre era el que había muerto en la cruz. Impresionante, hermano, que el Padre estaba crucificado y que el que había muerto en la cruz era la carne. Ya se inventan unas cosas, bendito mi Dios. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, gloria a Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación, pero vamos al verso 18. Aquí vemos que está hablando el Señor Jesucristo, el que estuvo muerto y vivió. En el 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, sigue siendo el Hijo, hermano. Desde Mateo hasta Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento habla del Hijo, hermano, y sigue siendo el Hijo, y es el Hijo. Y por eso hay unas advertencias que ahorita leo una así como para terminar. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido,
dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Bueno, y sigue. El Hijo de Dios. Por eso en el 3:5, mire lo que dice en Apocalipsis 3, hermano. Bendito mi Señor Jesucristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Sigue el Señor Jesucristo hablando del Padre y dándole la gloria al Padre. Confesaré su nombre delante de mi Padre. Y por eso dice la Escritura que ahorita tenemos abogado para con el Padre. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, dice el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanito, ¿tienes oído? Vuelve a escuchar, hermano, con tu Biblia abierta. Vuelve a escuchar esta enseñanza. Vuelve a escuchar estas respuestas, esas preguntas del hermano. Bendito mi Señor Jesucristo. Apocalipsis 5 dice, gloria a Dios. Y hay mucho aquí en Apocalipsis, pero voy a resumir. Dice en el verso, bendito mi Señor Jesucristo, verso 12, creo que es que está. Sí. Bueno, en el 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, hermano. El Padre entregó todo en las manos del Hijo. ¿Será que leer algunas advertencias o termino con lo que tengo acá ya para cerrar? Advertencia en Juan 3:33, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Primera de Juan 2:23, no voy a entrar a leer todo el verso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Primera de Juan 5:10, búsquenlo ahí todo el texto, hermanos. El que cree en el Hijo de Dios, el que no cree a Dios, huye con este, bendito mi Dios. Bueno, no, antes de leer ese, Lucas 9, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. Oiga, cuando regrese el Señor Jesucristo, regresa en su gloria y en la gloria del Padre. Siempre el Padre está allí con el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, Primera de Juan 2:22, este es anticristo. Ojo con esto, mis hermanos, el que niega al Padre y al Hijo. Muchos lo están negando con esa doctrina. En el verso 23 de 1 de Juan 2, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ay, bendito mi Señor Jesucristo. 1 de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bendito mi Señor Jesucristo. 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Seguirán negando que el Señor Jesucristo fue, es y seguirá siendo el Hijo de Dios. Con todo esto, por eso el Señor Jesucristo dijo, no soy yo solo, allá en Juan 8:16, sino yo y el que me envió el Padre. Y en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces ahora sí, y con esto termino, mis hermanos, la gloria sea para mi Señor Jesucristo. 1 de Juan 5. Bendito nuestro Dios Todopoderoso. Dice la Escritura, desde el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Escúchenlo bien, mis estimados hermanos. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y por la misericordia del Señor Jesucristo, aquí estoy leyendo solo Escritura. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y por eso dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Todo el
Nuevo Testamento, repito, da testimonio de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Padre Celestial. Y no solamente el Hijo de María, allá. Ya vimos que resucitado dijo, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Y el resucitado es el que está en el cielo, en su reino, y va a traer el reino a la tierra, a esta creación. Bendito mi Cristo, es el mismo que partió, es el mismo que regresa. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, no hagan mentiroso a Dios, mis hermanos queridos, y espero que por la misericordia del Señor Jesucristo hayan entendido. Hermanos, se me quedan una cantidad, pero yo creo que ha sido suficiente. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde, y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes.